perdón, había olvidado activar el botón de grabación de la sesión. Listo. Estamos aquí otra vez ya en la presentación, muchachos. Sí, Ok. Bueno, como les vengo diciendo entonces, muchachos, es una escuela que data de inicios del siglo XX. Esos estudios empezaron por allá en Europa. Incluso la escuela se fue consolidando, perdón, en Alemania. Y ellos básicamente, muchachos, lo que hicieron cuando apareció la primera, digámoslo así, como esa primera etapa o esos primeros estudios de, de la Gestalt, fueron para dar, digámoslo así, unas respuestas a un modelo de pensamiento que tenía en su momento la psicología de la época. O sea, esto netamente, la Gestalt es una corriente teórica que sirvió para dar explicación a ciertos comportamientos humanos que en su momento eran abordados por una corriente psicológica que simplemente intentaba explicar, digámoslo así, como de manera muy, muy somera lo que es el comportamiento humano. Es decir, al principio era como muy conductista. El conductismo, cuando ustedes empiecen a escuchar esos términos como el conductismo, básicamente significa, pues, que eso es otra corriente que tiene que ver incluso con educación y otras cosas. El conductismo lo que nos plantea básicamente es que todos los seres humanos reaccionamos a, a unos estímulos. O sea, la medida en que yo tengo un estímulo, yo genero una respuesta. ¿Cierto? Entonces, es una explicación que puede ser muy vaga desde las orientaciones de estudios de la psicología, y ellos empezaban a mirar entonces otras cosas para empezar a comprender ciertos comportamientos humanos, precisamente basados desde la psicología. Entonces, esto no es que sea una teoría propiamente de la comunicación, sino que paulatinamente se fue integrando a los estudios de comunicación para entender la codificación del mensaje, cómo estos mensajes estaban construidos y cómo esto afectaba tanto las percepciones y en cierta forma los comportamientos de las audiencias. Listo. Entonces hay una primera consideración. Aquí en esta diapositiva, a manera de título que dice definiciones, nos plantea lo siguiente. La gestal se propone incidir como en esa comprensión de la necesidad de tener en cuenta el punto de vista que tiene cada individuo, para entender que tanto al mismo individuo como la definición que los mismos seres humanos hacemos del mundo. Entonces, ahí hay una primera consideración. Parte de la necesidad de tener en cuenta de que hay que considerar que cada ser humano tiene un punto de vista muy en particular, y esa perspectiva que tiene un individuo en sí mismo afecta, digámoslo así, su propia definición y lo que él entiende y comprende del mundo, ¿cierto? Entonces ya es un asunto muy psicológico lo que nos empieza a plantear la Gestalt, ¿cierto? Eh, el término gestal, que también muchos teóricos o sea, y clásicamente ha representado dificultad como definirlo, porque el sinónimo sería, por ejemplo, configuración o totalidad. Hay varias definiciones que se tienen del término, pero algunos lo conocen como teoría de la configuración visual, otros que la teoría de la totalidad, etcétera, ¿cierto? Pues la Gestalt básicamente lo que nos plantea es el estudio de la percepción de las formas, que es lo que estamos hablando acá, cómo los seres humanos empezamos a percibir lo que nos rodea en términos visuales, y es el punto de partida para la constitución de su leitmotiv. El todo es más que la suma de sus partes. Aquí hay una consideración supremamente importante, y es que ellos parten de la siguiente consideración, y es que nosotros, los seres humanos, empezamos a hacer una serie de lecturas y comprensiones de la realidad y del mundo a partir de las percepciones que nosotros empezamos a elaborar, tomando como referencia ciertos elementos, ciertos referentes visuales, y con eso empezamos a construir significados. Esto afecta de manera contundente la manera en cómo nosotros empezamos a construir significados a partir de lo visual. ¿Quiénes entienden el concepto de leitmotiv?
¿Han escuchado ese término? Hola, Profe, yo no lo he escuchado. Bueno, no. Sí, pero no sé qué significa. ¿Dónde lo No, han yo escuchado? tampoco lo he escuchado. No, no lo han escuchado. Muy bien. Vea, un leitmotiv, muchachos, es un elemento recurrente que se repite, puede ser en una narración, puede ser en una historia, en una situación, en un acontecimiento en particular. A ver, cuando escuchen ustedes esa palabra, ese término de leitmotiv, básicamente en términos, digámoslo así, de comunicación y narrativas audiovisuales, es, por ejemplo, y ahorita vamos a dar un ejemplo, eh, todos vimos Star Wars, ¿cierto? La Guerra de las Galaxias, o conocemos la, la película, ¿cierto? No, No, no hemos visto la se película. conoce, pero no sé, no la he visto ninguna. no, tampoco, no lo he visto. Listo, una pregunta. No la hemos visto de pronto, pero sí hemos visto alguna cosita por ahí. Pues hemos escuchado algo. Sí, ¿Han, han notado ustedes que hay un fondo musical siempre que va a haber la batalla? sí, Y todos conocemos ese fondo musical. Ese leitmotiv, como les dije ahorita en su definición, es un elemento que es recurrente, que tiende a repetirse, ya sea en una narración, en un suceso o acontecimiento determinado, y que ya nos nosotros las personas, nosotros para entender de que cuando va a sonar esa musiquita va a haber una confrontación. O sea, ya nuestra mente se condiciona de tal manera de que sabemos de que esa pieza musical ya nos está remitiendo a una confrontación bélica y en su efecto a lo que es esa película. O sea, esa pieza musical ya se ha convertido en un elemento recurrente en las mentes de las personas en cualquier lugar del mundo para identificar de que esa pieza musical corresponde a esa película. O esa pieza musical puede ser parodiada. ¿Para qué? ¿Parodiada en qué sentido? Para, empleada, perdón, para parodiar la película, alguna escena o hacer referencia a un conflicto. ¿Cómo se escribe? Aquí se lo acabo de dejar en el chat. No, leitmotiv, sí, muy bien. Eso es lo que es un leitmotiv. Pero ojo, yo se los estoy explicando con una pieza musical. Me pregunto, ¿soy claro con la explicación del concepto? sí, Sí, seguros. Sí, sí, profe. Muy bien. Un leitmotiv no solamente es una pieza musical, puede ser una imagen, puede ser una palabra, puede ser una frase, ¿cierto? Entonces, asimismo, un leitmotiv que inicialmente fue empezado a utilizar para definir ciertas tonalidades en la música, o sea, eso es un elemento también de la que corresponde a lo que es la composición musical, pues para explicar, por ejemplo, dentro de la música, ciertas notas, las rimas, todo un asunto pues de lo que implicaba hacer una producción musical y cómo eso, digámoslo así, jugaba con las emociones de las personas, ciertos tonos, en fin. Esto fue cada vez, este concepto del leitmotiv cada vez se fue aplicando como a otros escenarios, incluyendo obviamente el nuestro, o sea, un elemento recurrente en, en las narraciones de carácter audiovisual. Momento, porfa, que ya no me deja regresar acá. Ya. Entonces, como les vengo diciendo, muchachos, ese leitmotiv
El leitmotiv acá entonces, de acuerdo a lo que nos propone la teoría de la Gestalt, la psicología de la Gestalt, es básicamente la siguiente consideración o frase, y es que el todo es más que la suma de sus partes. Nosotros ya vamos a empezar a ver como unos ejemplos, de acuerdo a las leyes que ellos establecen de la Gestalt, para entender de que nosotros no es que veamos el todo como si todas las partes fueran sumadas y juntadas así, no. Nosotros vamos haciendo en términos de nuestras percepciones, en términos de nuestras operaciones cognitivas, nosotros vamos articulando una serie de elementos y por eso es que gracias a esa operación de carácter cognitiva nosotros podemos percibir ciertas cosas, ¿cierto? Entonces recuerden, el todo es más que la suma de sus partes. Ese es, cuando dice aquí leitmotiv, esa es como la frase que va a marcar eh, lo que es como la esencia de ser de la teoría de la psicología de la Gestalt. Ahí me disculpa muchachos, que es que estoy un poquito como afectado a la garganta. Eh, Principales consideraciones. Eh, el principio básico de la organización perceptual es que todo es más que la suma de sus partes, lo acabamos de decir. Quiere decir que las propiedades de la totalidad no resultan de los elementos constituyentes, sino que emergen de las relaciones espaciotemporales del todo. A ver, nosotros no empezamos a entender lo que significa, por ejemplo, una imagen solamente por el hecho de que empezamos a identificar todas y cada una de las partes que componen esa imagen o ese elemento, sino que eso inevitablemente nos va a llevar a nosotros a hacer una serie de asociaciones para poder darle significado a lo que estamos viendo. Es decir, básicamente esto lo que nos está sugiriendo acá es que nosotros estamos constantemente construyendo diversidad de significaciones de lo que vemos, de lo que percibimos, pero no solamente por un asunto como sensorial. Es decir, el hecho de que yo vea, por ejemplo, en la calle una botella cualquiera, yo no podría empezar a generar significaciones a partir de esa botella que yo estoy viendo, sino que yo tiendo a hacer una serie de asociaciones para poder empezar a construir un adecuado significado. Y entonces, ahorita vamos a ver que esto depende indudablemente de los contextos y de elementos espaciotemporales en donde están inmersos esos elementos, ¿cierto? O sea, un elemento como la botella, como les vengo diciendo, por sí solo no va a tener un significado en particular, lo tenemos que llevar es a un contexto, ¿cierto? La importancia del sujeto y la concepción de la percepción como un proceso activo implican toda una serie de factores de incidencia en la percepción. Es aquí, por ejemplo, lo que yo les vengo diciendo. A la hora de empezar a construir diversidad de significaciones frente a algo que yo estoy viendo, que yo estoy percibiendo, la percepción es un asunto muy desde lo sensorial, desde lo biológico, ¿cierto? Pero eh, nosotros empezamos es a entender de que esa percepción no solamente obedece al hecho de que nosotros tengamos unos ojos para ver cosas, para percibirlo, sino porque hay una serie de operaciones mentales y cognitivas que nos permiten a nosotros empezar a construir diversidad de significaciones. Entonces nos dicen así acá una serie de elementos a manera de lista para empezar a entender de que todo ese proceso perceptual eh, entran a jugar todos y cada uno de estos elementos y con base en esto es que nosotros empezamos a construir, como les vengo diciendo, diversidad de significaciones de aquellos elementos y de aquellas cosas que nosotros percibimos en el mundo. Elementos como la motivación, el contexto, instrucciones previas, las experiencias y expectativas asociadas, la emoción, la cultura en la cual estamos insertos y una singularidad individual. Esa singularidad individual se refiere a algo así muy similar, muy parecido a lo que son nuestros rasgos de personalidad, ¿cierto? Nuestra constitución como individuo, en nuestras diferencias. Entonces, estos elementos, chicos, muchachos, tiene que ver significativamente a la hora de hacer esas construcciones de significados de lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo en el mundo, ¿cierto? No percibimos las formas como la integración de un conjunto de elementos, partiendo primero de la percepción de estos para después agregarlos.
Al contrario, la percepción de la forma consiste más bien en la aprehensión activa de una totalidad diferenciada, en la contraposición con el fondo, que luego podemos desglosar en sus componentes. Explico esta primera frase. Y lo que se nos está diciendo acá es que nosotros no empezamos a ver como las cosas, que si bien vemos elementos o fragmentos que están como por ahí, siempre logramos hacer una integración de cada uno de ellos para así poder percibir lo que hay lo que hay el elemento como tal. Es decir, yo no voy a percibir un elemento de manera individual y con base en esa percepción de ese elemento en su forma individual voy a empezar a construir un significado. No, sigue siendo suelto. Yo empiezo, o sea, mi cerebro, en términos de mi percepción, lo que yo empiezo a hacer es a conectar un elemento con el otro y de esa manera yo voy percibiendo que hay una totalidad y bajo esa lógica es donde es posible empezar a construir sentidos y significados. Y mire lo que nos dice acá, que la percepción de la forma consiste más bien en una aprehensión activa de una totalidad diferenciada. ¿Ustedes entienden el concepto de aprehensión? ¿A qué se les parece? Que es diferente a aprender. Aprehensión se escucha, por ejemplo, cuando aprendieron a alguien, como Exact- capturar, algo así. Exactamente, ¿cierto? Como cuando capturan a alguien, ¿cierto? Pero entonces eso lo podemos entender como tomar, o sea, no a la fuerza, sino de tomar para yo interiorizarlo. Entonces a eso se refiere con ese concepto de aprehensión acá, de una aprehensión activa, de tomar activamente una serie de cosas, de aspectos, de elementos, de una totalidad que nosotros percibimos que está diferenciada por cada uno de esos elementos y que nosotros los interiorizamos. Y sabemos de que esa totalidad está, digámoslo así, subdividida o fragmentada, pero ya sabemos la función de cada uno de esos elementos, así estén muy diferenciados y muy desglosados, muy segmentados, pero somos capaces nosotros de articularlos entre sí para eh, dar cuenta de un significado, teniendo en cuenta de que todos esos elementos conectados entre sí corresponden a una totalidad. Un excelente ejemplo de las tesis gestálticas lo constituye el reconocimiento de rostro, ¿cierto? Cuando reconocemos una cara como familiar, percibimos la totalidad y solo después de su reconocimiento podemos afirmar que los ojos, la boca, la nariz evocan a tal persona o cual similitud. Si alcanzan a entender esta premisa que les vengo diciendo acá, el ejemplo, cuando uno empieza a reconocer un rostro, que uno empieza a decir de que ve, este rostro me parece, esta cara me parece conocida, me parece familiar, ¿cierto? Cuando uno dice que me parece familiar, es porque no es que sea mi familiar, es porque yo en algún momento he tenido una experiencia o un acercamiento con ese objeto, en este caso sería un rostro, ¿cierto? Sería un rostro, entonces ya mi cerebro empieza como a conectar cosas, como a decir, ve, aquí hay ciertas similitudes, pero yo no empiezo a mirar, eh, o sea, si empiezo a mirar los ojos, si empiezo a mirar la nariz, si empiezo a mirar la boca, las orejas, en fin, mi cerebro no está percibiendo, o sea, en su forma individual o en su forma, pues, particular, cada uno de cada uno de estos aspectos. O sea, que yo entonces yo voy a mirar un rostro y voy a percibir solamente los ojos, no. Yo percibo es toda la totalidad de una cara, pero soy capaz de diferenciar de que ese rostro está compuesto por dos ojos, que hay una nariz, que hay una boca, que hay unas orejas. Si me alcanzo a entender con el ejemplo, con esta Sí, explicación. Yo veo ese sí, rostro, pero veo ese rostro, pero a su misma vez yo voy percibiendo que ese rostro tiene una nariz, que tiene dos ojos, que tiene una boca, que tiene orejas, ¿cierto? Que tiene cierta imperfección, que tiene cierta característica en la piel, en fin. O
sea, soy capaz de ver cada uno de estos elementos, pero ya mi cerebro está condicionado de tal manera de que ve en su totalidad un rostro. Listo. Entonces uno encuentra imágenes como esta. Alcanzan a ver rostros ahí. Sí, ¿Qué tal si no tuviéramos esos circulitos? Y muy seguramente ustedes han visto imágenes de este tipo, ¿cierto? Todos estos muchachos, incluso ya hay muchas webs dedicadas a estudios a profundidad de la Gestalt, con estudios cada vez más profundos y rigurosos, por ejemplo, en los discursos, en narrativas, etcétera. Pero bueno, partiendo pues de estas consideraciones iniciales, eh, ustedes aquí alcanzan a ver rostros. Entonces, a ver, esto es un bosque, puede ser una quebrada, un río, etcétera. Y si no hubiéramos encerrado eso en un círculo, sí seríamos de pronto capaz de ver los rostros, de percibirlos. algunos. Algunos, ¿cierto? Diríamos, ves, son rostros, pero en realidad podríamos decir, no, son un montón de piedras que dan la sensación de que están formando un rostro, ¿cierto? Si ustedes se colocan a ver esta imagen con más detenimiento, por ejemplo, en alguna de ellas, para decir de que la nariz, no, es un conjunto de piedras ahí reunidas. Ah, que de pronto los ojos lo están formando, ¿qué? Ciertas, digámoslo así, como ciertos huecos o vacíos que hay en este entorno natural, ¿cierto? Pero mire que acá, si no, vuelvo les digo, si no tuviéramos encerrado esto en rojo, de pronto no hubiéramos percibido el rostro. O si hubiéramos colocado esta imagen sin dar la indicación de que aquí posiblemente hay unas representaciones de rostros, nuestro cerebro de pronto no los hubiera percibido, estuviéramos percibiendo otra cosa, que nos hubiéramos de pronto asociado esto con una pintura, o simplemente para hacer una descripción visual de esta imagen que es eh, alguien que va en dos caballos atravesando una pequeña quebrada y ya, pero no estaríamos haciendo la lectura de lo que, de esto, pues, de esto que nos está mostrando acá, de esta asociación que hacemos con rostros, por ejemplo, ¿cierto? Pero ojo, esto no tiene nada que ver no lo podemos entender entonces desde eso que comúnmente denominan mensajes subliminales. Eso es otra cosa, que si quiere ahorita hablamos un poco de eso, pero la subliminalidad en los mensajes eh, básicamente aplicada de otra forma, aunque en su momento se empezó a hacer así. Ahorita les converso de algo que pasó. Varias de esas leyes, que son, digámoslo así, postulados que empiezan a explicar cómo es que empieza a operar la gestal dentro de las imágenes, dentro de lo que nosotros percibimos en el mundo y cómo a partir de esas percepciones, como dije, hemos venido hablando desde el principio, empezamos a construir significados y a darle significación a ciertas cosas que nosotros percibimos de la realidad y del mundo. Hay una de esas leyes que se llama la ley de pregnancia. Dice lo siguiente, a veces se conoce como la ley de la buena figura o ley de la simplicidad. Esta ley sostiene que los objetos en el entorno se ven de una manera que los hacen parecer lo más simple posible. Si ves la imagen, puedes notar como una serie de círculos superpuestos en lugar de una variedad de líneas curvas conectadas. Es decir, aquí yo quité ese ejemplo para poner estos dos muy aplicados propiamente a la publicidad. Ese de los perros que lo han visto. No, No, no. si tapáramos la No, yo silueta, tampoco. no, si tapáramos la silueta, si tapáramos la silueta negra, simplemente nos pusiéramos a ver entonces la figura izquierda, o sea, la que está incompleta, nosotros asumiríamos entonces que ahí hay un perro, o son líneas sueltas. Parece un perro. Parece un perro. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra mente? Está Ley de completando cierre, eso. ¿no? ¿Cómo?
esa no es la ley de cierre. O sea, todas se tienden a, muy importante tu intervención, todas se complementan, listo. O sea, aquí en este primer postulado lo que nos está diciendo es que nosotros tratamos de ver los elementos, los diferentes objetos, que asisten de pronto incompletos, sí, tendemos a cerrarlos, pero inmediatamente nuestro cerebro hace una lectura como muy simple de ese elemento para llegar, digámoslo así, de manera más sencilla a darle significado. Nosotros acá, esto creo que es un logotipo, no recuerdo de qué marca, el del perro. Listo, creo que es un logotipo, pero al ver la imagen de la izquierda, nosotros de pronto la podemos asociar con la siguiente, con la imagen ya de la silueta del perro, o sea, ya toda completa. O sea, nosotros percibimos de que acá parece ser un perro o es un perro, no vamos a decir de que es un perro incompleto. Ahí hay una representación de un animal. ¿Sí me hago entender entonces con la ley de pregnancia? O sea, nuestro cerebro Sí, lo señor. que hace, nuestro cerebro lo que hace es no empezar a mirar como línea por línea, sino que ahí decimos, ahí hay un perro. No vamos a decir que podemos decir de pronto que hay un perro incompleto, pero si nosotros preguntáramos, o no le preguntáramos a nuestro cerebro, ¿usted qué ve ahí? ¿Usted qué está percibiendo ahí? Vamos a responder muy simple y llanamente, eso es un perro, o es la representación de un perro. Otros de pronto podrán decir, sí, es un perro incompleto, pero nos está aludiendo a que hay una representación de un animal. Listo. Con el chulo de Nike. ¿Qué pasa con ese chulo? Que bueno, ya les dije que es de Nike, ya todos reconocemos que es Nike, pero nosotros vemos este chulo y a qué nos remite. Ropa, zapatos. A los ¿Cómo? zapatos, a los A, tenis. a los zapatos, a los tenis, a prendas de vestir, ¿cierto? Una marca de ropa, a una marca de ropa. Y mire que ni siquiera necesitamos que acá nos diga Nike. Ya hemos interiorizado tanto este logo por todas las estrategias de mercadeo publicitarias de esta empresa que ya nosotros estamos tan familiarizados con el Nike, con este chulo que ya sabemos qué representa, ¿cierto? Y en términos, digámoslo así, un poco más visuales, nosotros vamos a entender de que eh, ese chulo nos va a representar algo positivo en términos más de mercadeo o de industria, sí, es una marca de una ropa o de accesorios muy buena, no me remite a algo negativo, al contrario, ya es positivo. Esto es muy aplicado, entonces aquí me adelanto un poquito, la gestal trabaja perdón, la publicidad trabaja muy de la mano con la gestal. Por eso les decía yo ahorita, ¿qué tiene que ver entonces lo que se plantea en la psicología de la gestal con estudios relacionados al nuestro, a la comunicación, específicamente, fue muy representado en la publicidad, en los diversos formatos que maneja la publicidad. Ya ahorita miramos entonces a manera de ejemplo cómo esto se empieza entonces a aplicar en mensajes y en narraciones de carácter audiovisual. Bueno, otra. La relación figura-fondo establece el hecho de que el cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo al mismo tiempo. Según la experiencia previa y los intereses del observador, aparecerá en su mente un elemento como figura y el otro como fondo de la figura o viceversa. Nosotros, nuestra percepción, y esto partiendo desde un asunto muy sensitivo, nosotros vemos las cosas como por planos, separamos lo que es una figura y lo que sería el fondo. Estas imágenes me imagino que la han visto, ¿cierto? Sobre todo la primera, Sí, ¿cierto? Sí, sí. Hemos visto la primera, ¿cierto? Entonces mire que si usted se pone a mirar esa imagen un ratico, nuestro cerebro, pues empezamos es como, bueno, no, yo aquí estoy observando como ¿eso qué es? Una especie de copa, la verdad no sé qué es eso. Estaba hablando de la imagen de la izquierda. ¿Qué sería eso? La verdad no sé. Pues, o sea, es un objeto, no son personas, el objeto central. Sería como una especie de copa, no sé qué sería eso. ¿Cómo?
Como un Una- candelero donde Eso, ponen velas. exacto. Puede ser la copa donde sirve el padre el vino, o puede ser otra cosa, ¿cierto? Un candelabro. eh, en fin. Y a la izquierda vemos dos rostros. Pero entonces mire que para empezar a diferenciar cada uno de ellos, si yo me centrara en el elemento de la mitad, básicamente lo que estoy haciendo es traerlo a un primer plano y los rostros, las siluetas de los rostros las lleva a un segundo plano, es decir, las constituyo como fondos. Ya están haciendo ese ejercicio, hagan el ejercicio visual, concéntrense en el elemento de la mitad, tráiganlo como hacia adelante y ustedes van a observar de que lo otro va a quedar en el fondo. ¿Sí lo están haciendo? Sí, ¿Sí notan la diferencia? Si me concentro en el elemento de la mitad, solamente en el elemento de la mitad, el candelabro, esa copa, lo que sea, solamente en eso, yo voy a notar de que eso se me viene como hacia adelante y lo otro queda hacia atrás. Entonces lo que nos está diciendo esta ley, este postulado, es que todo lo que nosotros percibimos, o sea, en términos visuales, estamos colocando estos elementos de manera ordenada para que nuestro cerebro la entienda. Estamos colocando estos elementos en donde unos de ellos están como en un plano más inmediato y los otros hacen parte del fondo, ¿cierto? Observen la figura de la mitad. Esto es un logotipo de un club de golf. ¿Qué ven ustedes ahí? dos cosas. Dos cosas, ¿cierto? Pero que vio primero. ¿Cómo? No, el compañero que dice que vio dos cosas, pero que viste primero. No, estamos hablando ya del segundo, el logotipo de Por Spark. eso, sí, el segundo. Ah, ya. Claramente hay dos elementos, pero ¿cuál viste primero? El del man del golf. Cierto, de pronto puede ser o sea, la imagen tal cual, o sea, no ha sido manipulada. Es así el logotipo, ¿cierto? Pero lo primero que vemos entonces, listo, puede ser la silueta del jugador de golf. Otros podrán decir, no, yo veo es el casco del soldado espartano, ¿cierto? Con rostro y lo otro que simula ser un casco. Pero independientemente de ese orden de que vi primero y que vi de segundas, es volviendo a esto, que si yo haciendo el ejercicio de percepción, eh, yo digámoslo así, identificar, asociar esta figura con el muñequito, la representación del deportista de golf o el casco del soldado espartano, yo estoy separándolo del fondo. O sea, yo entiendo de que eso me alude a una silueta, esa silueta me está aludiendo a que hay un jugador de golf o un casco, pero lo otro ya hace parte del fondo, ¿cierto? Eso como en un ejemplo más elaborado. Mire el de la derecha. O sea, los dos rostros, o sea, las dos personas supuestamente se van a besar, ¿cierto? ¿Qué vemos ahí entonces? Ya se concentraron en la figura de la mitad. Sí, yo vi primero la mujer. Yo también. Vimos primero la mujer, ¿cierto? Y si ustedes se colocan a mirar detenidamente la figura de la mujer, o sea, esa silueta, esa parte central, se nos va a perder, o sea, si estamos mirando esto de manera muy detenida, lo de los lados ya no se nos va a parecer a rostros, nos va a parecer, es una cosa en negro, un fondo en negro. Eso parecen juegos mentales. Creo que sí, tienes toda la razón. Si te concentras mucho en la imagen de la mitad, ¿cierto? En Sí, esa muñequita. sí. Lo otro no vamos a percibir de que son rostros, se nos pierde totalmente. Entonces, cosas muy interesantes que pasan con la gestal, que ya ahorita lo hemos aplicado, por ejemplo, allá a publicidad, a imágenes publicitarias que ustedes incluso ahí vieron más detenidamente en el link que les envié. Y les voy a mostrar otras, de pronto la han visto, pero que han tenido un éxito rotundo en términos publicitarios y han logrado cumplir con el mensaje, ¿cierto? Una de esas leyes, o esos postulados, otro, de la gestal,
que nos dice que la similitud semejanza ocurre cuando los objetos se parecen entre sí. La gente a menudo los percibe como un grupo o patrón. La ley de similitud captura la idea de que los elementos se agrupan perceptivamente si son similares, por ejemplo, colocando dos formas distintas en columnas verticales. Nosotros vean ese primer ejemplo entonces, lo que nos está diciendo esto. Nosotros empezamos a observar de que vemos una totalidad, somos capaces de ver elementos en su forma individual, pero dado su grado de similitud o de semejanza, los agrupamos como un todo. Entonces, yo podría preguntar acá si hiciéramos un ejercicio, por ejemplo, en el de los puntos amarillos y negros, podríamos ahí dibujar cuadros, o eso es un cuadrado en su totalidad. ¿Qué hace nuestra mente? ¿Cierto? Vean el caso de la publicidad de Coca-Cola. ¿Qué hay ahí entonces? Unas botellitas ordenadas, obviamente muchas de ellas en diferentes dimensiones, pero esas botellas a qué nos aluden, Una sonrisa. una sonrisa, ¿cierto? Somos capaces entonces de ver que hay una serie de elementos individuales y que dada la similitud que tienen, nuestro cerebro lo que hace es agruparlos, hacemos una operación perceptiva de que agrupamos todos esos elementos independientemente incluso del tamaño que tengan, pero los asociamos porque son similares. ¿Qué tal si no hubiéramos metido, o sea, si en todas las botellitas acá le hubiéramos quitado algunas de ellas y hubiéramos metido otro elemento? No vamos a percibir de pronto que es una sonrisa, vamos a percibir que es otra cosa, ¿cierto? Entonces mire que muchos de estos principios a veces se nos parecen a otros, pero todos son muy complementarios. Listo. Claros, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, inquietud, alguna consideración, muchachos? ¿Algo que quieran compartir? No. Todo claro, hasta ahora. Ok, muy bien. La ley de proximidad, otra de de los postulados de la Gestalt, dice que cuando percibimos una colección de objetos o un conjunto de objetos, veremos objetos cercanos que forman un grupo. O sea, se parece muy al de ahorita. Por ejemplo, colocando en forma particular, por ejemplo, colocando una forma particular sin proximidad, tal como el logotipo de Adidas, pero aún se percibe como formas separadas. Nosotros vemos el logo de Adidas y vamos a ver obviamente la totalidad, ¿cierto? Sabemos de que cada una de estas rayitas están separadas, pero somos capaces de ver entonces de que hay una totalidad porque hay un elemento que está más próximo al otro. O sea que no solamente es un asunto de similitud, no es un asunto de semejanza. Nosotros vemos entonces las rayitas de Adidas como si fuera una especie de triángulo, ¿cierto? No sería como una especie de triángulo ahí, pero nosotros no vamos a decir de que no, esas rayitas están separadas y ya, no, vamos a saber el logotipo como tal. Vamos a ver la imagen en su totalidad, vamos a comprender de que esos elementos que componen a Adidas están juntos, no que, o sea, de hecho la parte blanca que separa como a cada rayita, no vamos a decir de que están separadas, no, vamos a ver ese el logotipo tal como es, no vamos a decir de que hay una separación, sino que son así, ¿sí me entienden? ¿Se alcanzan a entender el ejemplo? Sí. Ok, Sí, profe. ok. Hay otros de esos postulados que es la ley de simetría, la denominan de esa manera, reflejado aquí con el logo de Red Bull. Nos dice que las imágenes son percibidas, las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. Este principio tiene tal trascendencia que va más allá del campo de la percepción y de las formas y constituye uno de los principios o fenómenos fundamentales de la naturaleza. Entonces, lo que nos está diciendo este principio es que eh, nosotros vemos el logo de Red Bull, sabemos que está compuesto por estos elementos, pero
por su grado de simetría o de igualdad, vamos a observar entonces de que, o sea, nuestro cerebro percibe de que todo hace parte de una misma imagen. No vamos a ver los elementos de manera separada y porque son demasiado similares en su simetría, percibimos de que es un mismo elemento integrado entre sí, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, no... eh, elementos que nosotros veamos comúnmente en la cotidianidad y que eh, tengan sean iguales como en sus dimensiones, no los vamos a ver separados, los vamos a ver incluso como un elemento conectado con el otro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está percibiendo que esos elementos son iguales en sus dimensiones y lo constituimos entonces como un todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los logotipos tratan de utilizar mucho esta ley, primero por la lectura, la fácil lectura visual, y segundo porque ellos saben que los elementos iguales proporcionan, digamos así, una buena interpretación de las imágenes y una correcta construcción del significado, sin dar pie a otras posibles significaciones, ¿cierto? Entonces, yo no podría ver, por ejemplo, o el publicista, eh, muy seguramente tuvo que tener en cuenta de que estos toros, estas representaciones de estos toros, tenían que ser iguales, no podía ser uno de menor dimensión en comparación al otro. El significado sería diferente. Entonces, esto tienden a utilizar figuras o elementos visualmente simétricos o de iguales proporciones para dar a entender de que entonces nuestro cerebro comprende cada una de estas imágenes en su forma individual, pero dado su grado de simetría o de igualdad en sus dimensiones y en otros aspectos, lo empezamos a percibir como ya un todo y esto hace entonces de que se facilite el proceso de significación de las imágenes, de lo visual, del mensaje, etcétera. ¿Listo? Ley de continuidad. Esto me imagino que ustedes lo han visto. Esta imagen. Y la alcanzan a ver. Bien, Sí, profe. Esa es la silueta. Ah, sí, sí. ¿cierto? ¿Y de qué marca la conocen? Vodka. De vodka, Apolo. ¿cierto? ¿Cierto? Son unas, podríamos decir ahí que es todo un pasillo, todo un camino rodeado por columnas y que hacen, eh, nuestra percepción juega con la representación de una botella y mire que la botella parece ser de que, ¿cierto?, se prolongara hacia el fondo. ¿Qué hace esa ley de continuidad? La mente genera continuidad en los patrones, aún después de que estos desaparecen. Nosotros no podemos en esta imagen decir dónde acaba o digámoslo así, hasta dónde podemos percibir de que hay una representación de una botella. No, seguimos hacia el fondo. Nuestra percepción nos va empujando hacia el fondo y eso nos da la sensación de que hay algo de continuidad. Se tienden a agrupar los elementos que siguen a un patrón o continuidad, por lo que percibimos los elementos continuos, aunque estén interrumpidos entre sí. Ahí entra lo que preguntaba, por ejemplo, el otro compañero ahorita, ¿cierto? Que de pronto entonces nosotros estamos aquí percibiendo una botella, pero no, la botella no está completa, ¿cierto? Tendemos entonces, nuestra mente también no es que solamente tenga que acudir solamente a la ley de continuidad como para observar patrones, sino que está haciendo miles de operaciones en conjunto, por ejemplo, detectando la simplicidad del mensaje, perdón, de la imagen, haciendo completaciones. Todo es un conjunto de cosas que nuestro cerebro en este momento está haciendo para hacer una lectura y una correcta interpretación visual y eso hace que que nuestra percepción esté funcionando constantemente de manera adecuada, ¿cierto? Entonces no es que la ley, no es que el principio de continuidad se vea como por separado en comparación al del principio de similitud. No, todos y cada uno de ellos van operando de manera muy particular y de manera constante y transversal en nuestro cerebro. Entonces acá estamos viendo de que esa continuidad es cuando observamos de que existen patrones visuales.
y percibimos de que un patrón puede ser a partir de dos o tres elementos agrupados de cierta manera. Decimos, aquí existe un patrón, pero nuestra mente, nuestra percepción lo que está haciendo es darle una continuidad. Como les digo en esta imagen, nosotros no podríamos entonces decir, o si nos ponemos a mirar la imagen con más detenimiento, sí podríamos decir hasta qué punto las columnas que están acá en este camino hacen la figura de la botella. Pero nuestra mente lo que está diciendo acá es que no, aquí está percibiendo una serie de elementos que son patrones y por eso es que percibimos estas botellas hacia un final que nuestra mente empieza a entender de que parece ser que no haya un final, ¿cierto? Hay una profundidad tan grande que percibimos de que la botella se va a seguir prolongando, ¿cierto? El tema del movimiento, o sea, uno de esos principios del movimiento también que ellos dicen que la ley de la Gestalt también la denominan dirección común, comúnmente la denominan movimiento, implica que los elementos que aparecen construir un patrón en la misma dirección son percibidos como una figura. Camel, marca de cigarrillo, ¿cierto? Esto es alguien que está haciendo una especie de malabares con fuego, con elemento luminoso y se forma el logotipo, ¿cierto? Nosotros acá no estamos percibiendo, mire que o sea, desde la lectura netamente visual, estamos percibiendo la figura de un camello, no cada una de esas líneas. ¿Lo ven? O sea, y vemos que hay un individuo que está ahí que, que nos ayuda a reforzar la idea visual de que él hizo ese camello a partir del juego que tiene en sus manos, ¿cierto? Entonces aquí siempre vamos a percibir entonces que cuando hay unos elementos que están, digámoslo así, orientados a una misma dirección y van incluso formando una figura, nos da la sensación de que hay movimiento. Entonces no podemos decir, por ejemplo, de hecho, miren este camello acá, ¿cuántas patas le faltan? ¿O cuántas patas tiene por sí solo? Le faltan dos, pero uno pues lo complementa con las piernas del que está haciendo el Exactamente, o sea, mire que no vemos la figura incluso incompleta, la vemos completa, sí. ¿cierto? Indudablemente sí, la imagen nos sugiere de que hay movimiento. Este de la experiencia es muy interesante porque está muy ligado a las vivencias, a las cosas que hemos aprendido, a las cosas que nos han enseñado y que asociamos, y que asociamos. Uno de esos postulados de la Gestalt referente a la experiencia explica que nosotros percibimos algo en función de lo que conocemos y de nuestro aprendizaje, lo que les vengo diciendo. Es decir, que según nuestra experiencia interpretamos las imágenes de una u otra forma. La imagen de la izquierda, McDonald's. Y este ejemplo creo que lo había colocado en clase, pues, pero creo para explicar algo desde la semiótica. O sea, desde la izquierda, ¿a qué nos salude? El Wi-Fi. Wi-Fi. Y bueno, ¿cómo mire cómo relacionamos el Wi-Fi con McDonald's? Que en los restaurantes de McDonald's lo hay Wi-Fi. Que hay Wi-Fi. Sí, Sí, ya no iba a McDonald's. pues sí, en McDonald's hay Wi-Fi, sí. Hay Wi-Fi, ¿cierto? El de la derecha, muy simple, ¿no? Hitler. ¿Cierto? Entonces nosotros, y no, y mire que esto no solamente partimos desde una experiencia, desde una percepción basada en cosas que nos enseñaron, en lo que nosotros hemos conocido, sino que no solamente, por ejemplo, en el lado de la derecha, en la imagen de la derecha, no vamos a percibir o sea, y esto sí sería Hitler, ¿cierto? O este sí sería Charles Chaplin. Son elementos icónicos, pero nos aluden más allá de esa idea visual. ¿Qué nos representa entonces Hitler y qué nos empieza a representar Charles Chaplin?
¿con qué lo empezamos a asociar? ¿Cierto? O sea, la imagen como tal no tiene ese significado. El significado acá desde la ley de experiencia es que lo empezamos a asociar con cosas que, vuelvo les digo, nos han enseñado, hemos aprendido, hemos venido conociendo y muy seguramente uno podría empezar a establecer una discusión amplia frente a este elemento visual inicial de la figura de Hitler, ¿cierto? Para hablar del nacionalsocialismo, del Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Ahí dice esos elementos que yo estoy diciendo en este momento. Tercera Guerra Mundial, eh, Holocausto nazi, en fin, no dice nada de eso. La imagen ya nos alude a otras cosas. Charles Chaplin, el cine, ¿cierto? Comedia, espectáculo, en fin, todo un montón de cosas. Pero por sí solo la imagen no nos está diciendo eso. Nos está llevando a partir de un referente visual a hacer otras construcciones cada vez más complejas a partir de una imagen. Si me hago entender, muchachos, yo podría decir acá que en la imagen de McDonald's, el hecho de que haya estas papitas que forman la señal de Wi-Fi, pues solamente de pronto no nos quiere decir de que en cada punto de venta de McDonald's hay Wi-Fi. Puede ser de que también nos saluda, que, por ejemplo, te queremos tanto y queremos tanto a tu familia que te queremos conectados, ¿cierto? O sea, un mensaje que puede ser muy publicitario, pero en sí mismo la imagen no nos dice eso, nos hace es una representación de que con base en nuestra experiencia, y recuerde que nuestra experiencia no son cosas solamente que aprendemos, que nos inculcan, sino que nosotros vamos conociendo la medida en que experimentamos el mundo. Gracias a eso, nosotros podemos hacer ciertas lecturas y construir ciertos sentidos y significados de las cosas que vemos y percibimos del mundo. Listo. Chicos, eso es un compendio general. Hay muchas otras más leyes. Como les dije ahorita, todas y cada una de ellas son complementarias. Todas y cada una de ellas son complementarias y de todas y cada una de ellas son muy complementarias y de esa manera entonces a- empezamos a entender de que no solamente en el espectro de lo visual vamos construyendo sentidos y significados de las cosas, sino que esto cada vez más va, se va, digámoslo así, articulando a los significados que nosotros construimos con base en el mensaje mediático ya de otros medios de comunicación, por ejemplo, televisión, la radio, el cine, eh, y también esto se ve muy fuertemente reflejado en la publicidad, ¿cierto? Ya vamos a compensar un poquito esto. Por acá Juan Pablo Peláez, no vi por acá, yo apenas vengo a ver eh, el chat. Por acá, ok, bien. Juan Pablo Peláez, no sé cuál, dice que es muy rebuscado. ¿Cuál imagen? No, estaba viendo la presentación y no me puede volver como al chat. El significado del Wi-Fi. No, el significado del Wi-Fi tan solo se lo estoy dando yo. O sea, no es que sea así, no es que sea así el hecho de, de que esa imagen de McDonald's aparezca así como así, no, obviamente debe tener un contexto, debe tener un contexto. El hecho de que yo haya dicho, por ejemplo, de que te queremos tanto que te queremos conectado, no es que esa sea la frase eslogan, no. O sea, uno, digámoslo así, para hacer esta interpretación, o yo digámoslo así, la construí con base en qué? En el previo conocimiento que yo tengo de lo que es McDonald's, del servicio y la experiencia que ellos venden y qué es. ¿Qué opinan ustedes a propósito de qué es lo que vende McDonald's? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Vender una experiencia. Venden es una experiencia, ¿cierto? O sea, a partir de una comida que puede ser simple, no sé si sea costosa, en fin, venden es una experiencia de comer en familia.
como lo hace Coca-Cola. Coca-Cola que vende concepto de familia, de felicidad. Y así al igual que muchas otras marcas, empiezan a hacer venta de ciertos valores, de ciertos aspectos que nos parecen importantes y con eso se refuerza el producto, ¿cierto? Entonces, es una u otra manera pues como de trabajar los mensajes con un elemento, una experiencia feliz, muy bien. Una experiencia feliz el hecho de comer en McDonald's. Muy bien, Cristian, Juan Pablo, gracias. Chicos, entonces, como no pudimos, no se pudo visualizar esto, yo aquí tengo tres cosas por mostrarles para que empecemos entonces a entender todo un asunto ya de la Gestalt aplicado, por ejemplo, a lo que son ciertas narrativas audiovisuales, específicamente de carácter publicitario. La Gestalt se vio muy fuerte, muy fuertemente reflejada en, como les dije ahorita, en diversidad de estrategias publicitarias. Entonces miremos ahora desde la imagen audiovisual, desde el texto audiovisual, cómo eso empezamos a vivenciar o a ver reflejado como ciertos elementos de la teoría de la Gestalt, ¿cierto? Les voy a mandar por acá, muchachos, vía chat el link. Vamos a verlo, pues lo empieza a ver cada uno y luego ya regresamos y les muestro y vemos el otro. Listo, empecemos entonces a verlo, muchachos, para que empecemos a hacer discusión. Chicos, vieron los dos comerciales. Ok, ya casi.
Listo. Muy bien. Bueno, los escucho. ¿Qué les pareció? Por acá en el chat están diciendo que a Cristian le gustó el primero. En fin, ¿qué les llamó la atención? Llevándolo propiamente a la gestal, que empezaron a notar ustedes. Yo creo, yo les había dado una pista ahora, ¿cierto? Con el concepto de leitmotiv. Yo creo que en el segundo video se muestra lo de que se cree que Darth Vader es malo, pero estaba buscando al niño para las llaves. Y él corría. Ujú. Entonces eso fue lo que noté. ¿Qué le dijo en el segundo? ¿Qué le dijo el papá al hijo con las llaves? Ay, no sé. No sé inglés. Eh, Frase icónica, leitmotiv también. Lo han convertido de hecho en memes. Leitmotiv, perdón, le dice Yo soy tu padre. yo soy tu padre, ¿cierto? Ah, Eso es una frase icónica. O sea, llevan todo una serie de elementos. O sea, lo que no es que nos tengamos que haber visto la película, pues yo les pregunté ahora, incluso no es que sean muy fans de Star Wars, pero ya hemos, por nuestra cultura y por nuestras experiencias, ya hemos conocido muchos elementos de Star Wars que nos permiten entonces entender de que Darth Vader es el malo, es el antagonista, que hay todo un universo narrativo con el tema de Star Wars. Y que eso lo empezaron entonces a llevar en materia publicitaria, por ejemplo, obviamente para promocionar un producto, en el segundo, en el caso del papá y el hijo, es para promocionar una plataforma muy similar es portuguesa, de hecho, el comercial, y nos empieza entonces de esta manera, por ejemplo, a partir de ciertos elementos visuales como lo que es Darth Vader, a partir de ciertos elementos sonoros como es la pista musical o el fondo musical, eso tiene que ver entonces con las propuestas que nos hace la gestal, cómo nosotros empezamos a asociar ciertos elementos visuales o ciertos elementos no tan visuales para empezar a hacer una correcta lectura y a dar un significado dentro de una narrativa audiovisual tan particular como son estos spots publicitarios, por ejemplo, que en ningún momento se nos está diciendo comprar un carro. En ningún momento al final nos está diciendo, ve, suscribámonos a esta plataforma, ¿cierto? Pero con base en eso, o sea, a partir de vivenciar una experiencia, se nos está invitando, es, por ejemplo, al consumo, ¿cierto? El niño, el poder del niño, todo lo que hace él, para al final el papá activar la alarma del carro, ¿cierto? O sea, es súper genial ese, ese spot publicitario y que se adecua perfectamente a algunos postulados que nos menciona la Gestalt, ¿cierto? O sea, no de manera desglosada como lo vimos ahorita en las diapositivas o en lo que nosotros leímos, pero ahí empezamos nosotros a observar de que, por ejemplo, opera significativamente lo que es la ley de la experiencia. O sea, nosotros asociamos esto a cosas que nosotros conocimos o que hemos aprendido, que hemos visto en nuestro contexto. Recuerden al principio, me devuelvo acá les comparto pantalla para mostrarles entonces que lo que veíamos al principio. Me vuelvo a esta diapositiva inicial, ¿cierto? Acá. Que nuestra percepción, si bien tiene que ver significativamente como con las operaciones cognitivas racionales que hace nuestro cerebro, estos elementos como la motivación, el contexto, las instrucciones previas, estas instrucciones se refieren básicamente como a aquellas cosas que hemos aprendido previamente para conocer algo, ¿cierto? Sabemos de que el juego quema porque no solamente nos reprendieron o nos dijeron que el juego quema, sino que tuvimos que haberlo experimentado. Hay experiencias, expectativas asociadas, la emoción, la cultura y rasgos y características individuales y particulares que tenemos. Eso incide significativamente en la construcción de los significados que nosotros hacemos de diversidad de elementos que tenemos, que percibimos en el mundo, ¿cierto? Chicos, el último ejemplito. Este me parece en lo particular, en lo personal, muy genial. Y
Vamos a verlo ya como para ir concluyendo a manera de cierre, pues, generar una breve discusión. Vamos a ver este último. Les acabo de mandar el link por el chat y ya regresamos y conversamos. Chicos, holas, ya lo vieron. Ok. Muy bien. ¿Qué les pareció este último? Ok. Bueno, conversemos un poquito de este último. Bueno, y de los otros que también vimos. Hola muchachos, los escucho. Profe, pues la verdad a mí me gustó mucho porque utilizaba mucho la psicología para hablar de esos temas que a veces es tan difícil con los hombres. Entonces, por medio del fútbol, que es lo que tanto les gusta, pues a la mayoría, pues se les puede llegar con un mensaje que no tienen mucho que ver con el fútbol, pero que a través de él lo puede percibir de mejor manera. Ok, muy bien Alejandra. ¿Qué más muchachos? A ver, ¿qué notaron respecto a la psicología de la gestal? ¿Cómo creen ustedes que opera precisamente en estas situaciones que nos presentan, en estas situaciones en particular de estas parejas?
¿Qué opinan, chicos? Algo que de pronto les haya llamado la atención o no hayan entendido incluso. En la forma en la que las mujeres explican los nombres que no conocen. A ver, nombres, pues según lo que dice... Ah, ok. Sí, lo cierto acá es que, ok, tácticas, muy bien, Juan. ¿Alguien más, muchachos? Profe, aparte que utiliza pues varios factores de la ley que pueden ser la motivación, también está la experiencia, obviamente pues lo que motiva a las mujeres para darles esa explicación a los hombres, las emociones, eh, no sé, y las experiencias y las expectativas. Ok, Alejandra, muchas gracias. En este ejemplo en particular, y partiendo también lo que dijo ahorita Alejandra, que muy seguramente, bueno, muy seguramente no, yo puedo estar especulando acá ahora en esto. Algunos de ustedes puede que les guste el fútbol o que no les guste, o que entiendan o no entiendan eh, los planteamientos tácticos del fútbol. Para explicar que, por ejemplo, comprarse, ¿qué es lo que pasa si te compras, o sea, un señor de esta edad que quiere comprarse una máquina para hacer ejercicio, explicárselo precisamente con lo que es un jugador que prácticamente resulta obsoleto para un equipo de fútbol? Básicamente el mensaje implícito ahí es que no gaste plata, no gaste dinero en cosas inoficiosas, en cosas que usted no va a utilizar, ¿cierto? No invierta en eso. Sacar la basura, no nos gusta sacar la basura, no le gusta sacar la basura, pero lo tiene que hacer, ¿cierto? Para terminar una relación, ejemplo perfecto con lo que es un técnico de fútbol y lo que es hablar con el suegro sobre lo que es una boda, ¿cierto? En todos y cada uno de estos casos, con el tema del fútbol, que puede que conozcamos o no conozcamos el fútbol, quizás de pronto algunos de nosotros, a medida que nos fueron presentando las situaciones, fuimos recreando la situación en nuestras mentes. A eso quería llegar. Que de pronto empezamos a entender de que, listo, que es un defensa lateral, un defensa lateral brasilero que le gusta subir, pero su trabajo, el fundamental, el de base es defender. Todos yo creo que fuimos haciendo como una operación mental, una recreación mental de dicha situación futbolística, pero también obviamente articulándolo a lo que es la situación en concreto que nos plantea acá. Sacar la basura, conversar con el suegro, comprar o no comprar una máquina para hacer ejercicio o terminar la relación, ¿cierto? Es una manera muy eh, que funciona incluso como a manera de analogía de entender ambas situaciones, ¿cierto? Que no sé si de pronto les gustó entonces a, a la mayoría, ¿cierto? De esta manera, muchachos, nosotros entonces podemos observar de que podemos hacer juegos desde la imagen visual o el texto audiovisual, utilizando elementos que nos propone, o sea, obviamente transformados con más profundidad, digámoslo así, un poco más de rigurosidad y complejidad de lo que nos propone la Gestalt, por ejemplo, que tan solo en este primer abordaje, lo que nos interesa es entender cómo cada uno de esos elementos o principios que operan a la hora de nosotros hacer lecturas, hacer comprensiones, hacer interpretaciones y construir significados de diversidad de cosas que nosotros percibimos de la realidad y del mundo, y cómo eso, dentro de un proceso comunicativo desde la comunicación, puede ser no solamente de la publicidad, más allá de lo que es el audiovisual en su forma, en su formato, en su estética, en su narrativa, por ejemplo, como lo que acabamos de ver. De esa manera estamos entendiendo entonces cómo es que se empiezan a construir los mensajes mediáticos y cómo eso tiene que ver o incide significativamente en nuestras percepciones, y a partir de eso, cómo nosotros empezamos a elaborar diversidad de significaciones, ¿cierto? A partir de eso que percibimos, a partir de eso que vemos,
Ahora, ¿qué pasaría entonces a la hora de nosotros, por ejemplo, enfrentarnos propiamente a elaborar mensajes de este tipo, utilizando, digámoslo así, recursos o haciendo uso de muchos de o algunos de los postulados que nos propone la Gestalt, ¿cierto? O sea, hay una doble vía, lo que nosotros consumimos y lo que nosotros elaboramos, ¿cierto? Chicos, ¿alguna otra consideración, una perspectiva, una opinión que ustedes quieran compartir en este momento frente a lo que vimos hoy? ¿No hay alguna inquietud? No. Ok. ¿Alguna, alguna opinión, algo que pronto ustedes quieran colocar a manera de caso, de ejemplo, cosas que hayan visto y que les hayan causado inquietud y que de pronto estén encontrando relación con la Gestalt? No. Ok. Bueno, muchachos, entonces hoy nos correspondía hablar un poquito de la Gestalt. Pregunto, por aquí están la compañera y el compañero que no tienen asignado un tema de exposición. Están conectados acá. Cristian, muy bien. ¿Se te está ocurriendo pensar en la relación entre la semiótica y la Gestalt? Claro. A ver, recuerden que la Gestalt parte de, es una propuesta que intentó como renovar como los estudios y la manera en cómo a principios del siglo XX se estudiaba o se abordaba en términos clínicos a los pacientes, en términos de la psicología. Pero ellos empezaron a mirar más que todo como una serie de imágenes, una serie de representaciones eh, inciden en la manera en cómo nosotros percibimos las cosas, ¿cierto? La semiótica, claro que tiene que ver mucho con esto, o sea, no se dieron en contextos muy diferenciados, con autores muy específicos en cada disciplina, claro, pero indudablemente esas lecturas, esas interpretaciones que nosotros hacemos acudiendo como a los postulados o a lo que nos propone la Gestalt, eso se articula significativamente con aspectos de la semiótica o de la semiología, que es una construcción mucho más compleja de los significados, donde partimos de representaciones visuales, de obviamente un uso del lenguaje para poder hacer diversidad de significaciones. Tan solo la gesta lo que nos dice es el elemento clave acá es entender de que hay muchas cosas que van afectando nuestras percepciones. O sea, constantemente nosotros estamos percibiendo una diversidad de elementos que están, digámoslo así, alojados en nuestros contextos, en nuestros entornos, en nuestros ambientes, con los cuales nosotros interactuamos común y cotidianamente, y que esas percepciones, o sea, en términos más sensoriales, en términos de que yo veo, de que yo siento que ahí hay un elemento, eso va afectando o eso va incidiendo significativamente en mi percepción y obviamente en los juicios valorativos, o es decir, en la construcción de significados que yo voy construyendo. Ya la semiótica ya es un asunto un poco más profundo y elaborado en términos de que no solamente toma como referencia esas cosas que nosotros vamos percibiendo, sino que hace un uso, o más bien se centra en entender cómo el lenguaje opera eh, a partir de múltiples representaciones para nosotros empezar a construir significados cada vez más complejos y más elaborados, digámoslo así, de esas cosas que nosotros empezamos a percibir, ¿cierto? O sea, el elemento clave, yo creo que la palabra clave de la gestal, como para poderla un poco memorizar mejor, es básicamente entender cómo la percepción de los seres humanos opera, se dinamiza, se construye y cómo a partir de eso nosotros empezamos a hacer una serie de lecturas e interpretaciones de diversidad de elementos que tenemos eh, en nuestros contextos inmediatos, ¿cierto? Partiendo de cada uno de esos elementos o postulados o leyes como se conocen comúnmente en la gestal,
para entender entonces precisamente lo que yo les estoy diciendo. Es cómo nosotros empezamos a hacer unas lecturas y unas interpretaciones de eso que nosotros percibimos común y cotidianamente. Listo. Muy bien, Cristian, gracias por la intervención. ¿Alguien más, chicos, que nos quiera compartir una opinión, alguna inquietud? Cristian, no, muchas gracias a ustedes también. Me alegro mucho que les haya gustado. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, porque hay muchos más ejemplos. Este último, muchachos, que les mostré, yo les comparto, ya vamos a terminar, como por si les interesa, pues como indagar un poquito más. Eh, Estamos viendo acá, obviamente no lo estamos reproduciendo, pero yo lo coloqué acá en el buscador, el último, el del fútbol, lo estamos viendo. Necesito a alguien que me diga por acá en voz. Sí, estamos viendo la pantalla. Sí. Sí, ok, esto es un diario, es una revista, perdón, española. Se llama Libero. Libero un término futbolístico. Para que sepan, chicas, compañeros, el término futbolístico, un líbero es un jugador, es el típico arquero que no solamente se desempeña como arquero, sino que sale del área a jugar. Algo así como lo que hacía René Higuita, ¿cierto? Significa la palabra libero. Libero es una revista española que trabaja el fútbol con contenido social, ¿cierto? Y hacen este tipo de metáforas, hacen este tipo de contenidos, obviamente con un enfoque publicitario y de mercadeo, pues para, digámoslo así, atacar pues eh, un segmento, un público determinado con el tema del fútbol, pero con un componente social. Tienen un proyecto muy interesante también ese me gustó mucho. Lo pueden ver ahí incluso si lo hacen la búsqueda en el canal de YouTube. Recuerden que se llama Revista Libero, si algo se lo relaciona también por el chat, proyecto con adultos mayores. Recuerden que es en España, con adultos mayores para adultos que tienen problemas de Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer va atacando la memoria a largo, mediano y corto plazo, ¿cierto? Entonces ellos diseñaron unas revistas con un formato, con un estilo y con una estética muy de la época de los viejitos, de los ancianos, precisamente como una terapia. Entonces hacen, o sea, esas revistas muy geniales, pues porque en su estética, en su composición son muy chéveres, o sea, acogen a toda una cosa clásica para hablar de fútbol. Y recuerden que, o sea, lo que les estoy diciendo acá es una revista que trabaja el fútbol con contenido social, con elementos pues, muy de la cotidianidad y lo hacen muy divertido, ¿cierto? Van a encontrar cosas muy interesantes. Entonces, como les digo, ha sido muy interesante también poderles haber mostrado muchas más cosas, pero este tema obviamente no se acaba acá. Lo podemos seguir tocando en próximas clases, ¿cierto? Muy bien, le pregunto, por aquí están los compañeros que faltan por exposición. No, no se conectaron. Ok, muy bien. Bueno, chicas, muchachos, muchas gracias. Un feliz resto de día y que descansen. Listo. Muchas gracias, profe. Gracias a Chao. ustedes. Chao, se cuidan. Chao.